Yo creo que mi padre era sentimental, es decir, que hacía una cosa porque le salía. Que eso tuviera más trascendencia, en absoluto, nunca lo pensó, no. Mi padre nació en 1908 en Madrid. El motivo principal de venir a Navarra fue mi madre, que era una navarra de pura cepa, nació aquí. Y bueno, fue curioso porque mi padre al final se acabó convirtiendo tan navarro más que mi madre. O sea, le encantó el entorno, a él le gustaba mucho el monte, la naturaleza, esquiar. Yo el recuerdo que tengo de mi padre es alguien, por un lado, científico, técnico, un hombre muy trabajador, muy honesto, muy honrado y muy humilde, y por otra parte con una sensibilidad, yo diría, interior y muy clara, muy contemplativa y muy bonita con la naturaleza. En 1940 empezó a trabajar en el IRATI como ingeniero jefe de toda la parte eléctrica de Navarra. Dirigía las centrales eléctricas en Navarra. Siempre, pues no sé si como ingeniero, porque le encantaba la tecnología, la fotografía y el cine desde muy joven, pues siempre le entusiasmó. Yo a mi padre recuerdo ir dando respuestas técnicas a los problemas que se iban presentando. Por ejemplo, en el tren IRATI, cuando dejó de funcionar, pues utilizaba los propios raíles del tren para montar todo el tendido eléctrico que va de Oiza a Pamplona. Es decir, el tema de reciclaje en aquella época se hacía pues cada uno a su manera, ¿no? Como podía, era difícil encontrar materiales, no existían esos postes de metal como existen ahora, ¿no? Había los árboles, las montañas de madera, que incluso era mucho mejor utilizar los raíles que talar árboles. Las películas montaba, hacía todo un montaje, era una especie como, para entonces nos parecía como magia, vamos. Hacía los rótulos de las películas, hacía los letreros, ensamblaba todo y eso le llevaba muchísimo tiempo. Muchas veces se quedaba hasta las tantas a la noche porque se metía en ello y se olvidaba totalmente el horario. Y mi madre a veces tenía que sacarle porque se metía tan completamente en los temas del cine que no había manera de salir de él. Y era motivo a veces de discusión, ¿no? De decir, pasas demasiadas horas con el cine y tal. El punto era minucioso, ordenado, muy técnico, y como era un aficionado, nadie le había enseñado, pero compraba revistas y cosas y iba aprendiendo. Es decir, era un estudiante de comunicación audiovisual, pero era autóctono, era autónomo, autodidacta exactamente, y a base de revistas, que tenía muchas, Imagen y Sonido, me acuerdo que era una revista que había entonces en Navarra, pues él iba logrando pues ese legado. Cuando tú ves esas imágenes, después de muchos años, pues claro, ver a tu padre, sobre todo cuando acaba de morir tu padre o tu madre, es muy fuerte.
porque no ves fotos, ves vida, los ves vivos, y normalmente cuando alguien ha muerto y lo ves vivo en foto, cuando es muy reciente te hace un impacto enorme. Luego ya pues tienes la distancia, ¿no?, del tiempo. Y lo que ves, pues te ves en lo que eras, te ves más a ti misma que no te has visto a ti misma en una imagen, a lo mejor en el ambiente familiar. Era un poco postizo, porque siempre hacer una película tenías que ir de aquí a allá. Y entonces tenías que ir de aquí a allá, o tenías que ponerte donde quería mi padre. Entonces, claro, estábamos siempre un poco como no deseando acabar, no sé si me explico. Sí que al ver los vídeos, digamos que capto otra dimensión que a lo mejor en aquel momento no la captaba. Era simplemente el disfruto presencial de lo que vivía, que era feliz, no quería estar en ningún otro sitio. Pero capto quizá toda esa dimensión de mi padre, mucho más profunda, de amor al bosque, y a lo mejor yo no me he dado cuenta hasta después. ¿Por qué mi padre siempre también tendía a ir allá al bosque? ¿Por qué hacía esos escritos que hemos descubierto después? ¿Por qué tenía aquellos silencios, aquellos paseos largos que se daban solo? Entonces eso lo capto ahora, es decir, que para él era tan importante o más de lo que incluso yo me imaginaba, ¿no? Y eso lo capto después, cuando soy más mayor. En aquel momento quizá no. Pero la influencia ha sido enorme. Mi padre seleccionaba aquello que amaba y que veía que nos daba felicidad. Y ese registro era como una herencia que dejaba. Y yo creo que esa mirada de mi padre, que era muy visual, también era muy visual, pues yo creo que eso cambia el mundo, de alguna manera transforma, porque queda de una manera en que estás tú recreando la vida que viene detrás y estás enseñando a otros pues a admirar un poco, ¿no?, todo lo vivido y a guardarlo.